Llegamos ahora al capítulo 2, cuyo tema central es las jornadas en el desierto. Este discurso de Moisés continúa con el recuento de sus jornadas. Después que volvieron atrás en Cades Barnea, los hijos de Israel seguían hacia el monte de Seir, y como dice el versículo 1 del capítulo 2, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Moisés continúa hablando en los versículos 2 y 3 del capítulo 2, y dice, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Como usted ve, amigo oyente, no sabían a dónde ir. Todo lo que han hecho es rodear el monte de Seir. Dan vuelta tras vuelta y por fin Dios dice que se cansa de eso. Él dice, vamos a dejar de dar estas vueltas. Y tememos, amigo oyente, que muchos cristianos hacen lo mismo. Hay lecciones aquí en este capítulo 2 de Deuteronomio que debemos aprender. Continuemos ahora leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Hay aquí otra cosa que es importante que nosotros aprendamos. En Génesis capítulo 36, aprendimos que Esaú vivía en Seir y que Esaú es Edom. Jacob había recibido la primogenitura y recibió la promesa de que sus descendientes tendrían la tierra prometida. Esaú fue a Seir, y ahora es claro que Dios ha dado esa parte al pueblo de Esaú como posesión. Esto está en el país donde queda Petra, la ciudad cortada de roca hasta el día de hoy. Dios pues dice claramente a los israelitas que no pueden tocar la posesión de Esaú. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo una vez más ha concluido. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Contamos pues con su amable sintonía. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le bendiga copiosamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 2 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior hablábamos de el cuidado de Dios por Israel. Y vimos en los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 cómo Dios les dice a los israelitas claramente que no pueden tocar la posesión de Esaú. En Génesis capítulo 36 aprendimos que Esaú vivía en Seir y que Esaú es Edom. Jacob había recibido la primogenitura y recibió la promesa de que sus descendientes tendrían la tierra prometida. Esaú, por su parte, se fue a Seir, y ahora es claro que Dios ha dado esa parte al pueblo de Esaú como posesión. Dios les dice pues con toda claridad a los israelitas que no deben tocar la posesión de Esaú. Ahora aquí hay una lección también para las naciones hoy en día. Dios ha prefijado los límites de las naciones, como lo dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26, hablando a los atenienses, y les dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La mayoría de las guerras, amigo oyente, se pelean a causa de que los límites de las naciones no se respetan. Otra lección que debemos aprender es que Dios siempre cumple sus promesas. Aún a un pueblo tal como el pueblo de Saúl, Dios permanece fiel a su palabra. Continuemos ahora con el versículo 7 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Tenemos aquí una mirada que abarca todos esos 40 años. Dios sabía todas sus pruebas y dificultades. Sin embargo, Moisés podía decir de veras, y nada te ha faltado. Y es lo mismo que cuando David reflexionó sobre su vida. Le fue posible decir allá en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo le fue posible decir eso? Pues a él jamás le había faltado nada. Dios no nos promete los lujos de la vida. Dios provee para las necesidades de la vida. Y hará eso con usted y también conmigo, amigo oyente. Y pasemos a considerar ahora el cuidado de Dios con otras naciones. Hemos visto ya cómo Dios protegió los límites de Esaú.
Y vemos que hace lo mismo con las otras naciones. Leamos el versículo 9 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Dice Moisés, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Pasando ahora al versículo 19, leemos, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Los hijos de Israel afrontarán gigantes en la tierra, pero Dios les anima mostrándoles que para poder conquistar su tierra, Esaú también tuvo que destruir a los gigantes llamados Horeos, como lo vemos aquí en el versículo 22, donde dice, como hizo Jehová con los hijos de Esaú que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Los hijos de Amón, para poder poseer su tierra, también tuvieron que conquistar a los gigantes, los cuales llamaban somsomeos, como vemos aquí en el versículo 20, donde dice, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. En la actualidad todavía hay gigantes. De vez en cuando aparecen muchachos que miden casi 2 metros de altura. Al parecer, pues, había naciones enteras de gigantes en aquellas tierras. Veamos ahora la conquista de Transjordania. Leamos el versículo 24 de este capítulo 2 de Deuteronomio. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Los israelitas rodeaban a Moab y a Amón. Sin embargo, Dios les dijo que no tomaran posesión de su tierra. Estas naciones les vendieron comida y bebida. Pero Dios les dijo que cuando pidieran a Sehón el amorreo que él les permitiera hacer lo mismo, éste no les dejaría pasar. Por eso, no debían tener miedo de pelear y conquistarlo. Dios les da este estímulo porque ellos también afrontarían gigantes en la tierra. Deberán tomar posesión de su tierra. Dios les ha dado aquella tierra. Deben tomarla por medio de la batalla y luego deben ver que Dios está con ellos porque les capacitará para vencer a los gigantes. Amigo oyente, hay dones que se nos dan como el fruto del Espíritu. Pero también hay bendiciones espirituales por las cuales Dios nos pide luchar. Este es el gran principio de posesión. Dios nos permite pasar por ciertas experiencias. A veces nos manda pasar por las experiencias difíciles o por las tristes para prepararnos para la vida. O quizá Dios las use para prepararnos para que podamos ayudar a otros en sus pruebas. Debemos tomar posesión de nuestras bendiciones espirituales. Dios vencerá a los gigantes en nuestras vidas. Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 2 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 3, cuyo tema central es la conquista y posesión de la tierra al oriente del Jordán. Vamos a dar un salto gigante por encima de este tercer capítulo porque no es nuestra intención entrar en detalle en cuanto a esta jornada por el desierto. Todo esto todavía es parte del primer discurso de Moisés, en el cual recuenta las experiencias de sus jornadas. Jornadas que ya vimos en nuestro estudio del libro de Números. Ahora Israel peleó con Sehón el amorreo y tomó todas sus ciudades y destruyó al pueblo. Tomaron los ganados y los despojos de las ciudades. Se nos cuenta esto al final del capítulo 2, el capítulo anterior. Comencemos, pues, leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 3 de Deuteronomio. Dice Moisés, volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo, en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Aquí no vamos a entrar en detalles porque esa es una repetición de la información que ya tuvimos en nuestro estudio de los capítulos 21 al 25 de Números. Pero nos gustaría dirigir su atención hacia un versículo interesante, el versículo 11. Leamos ese versículo. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre.
Ahora, si un codo tiene 45 centímetros, esta cama debió haber tenido 4 metros de largo. Creemos hoy en día que esas camas grandes que venden en las mueblerías y que se llaman tamaño rey son algo nuevo. Bueno, no son nada nuevo en realidad, amigo oyente. Aquí está una cama que tiene de veras tamaño de rey, amigo oyente. Veamos ahora la posesión de la tierra prometida. Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 3 de Deuteronomio. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas. Y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Este es un repaso del hecho de que las 2 tribus y media escogieron quedarse en el lado oriental del Jordán. Se pusieron de acuerdo para mandar al lado occidental del Jordán un ejército de hombres para ayudar a pelear sus batallas a las otras tribus. Sus esposas y niños y ganados se quedaron al lado oriental. Ya hemos estudiado este incidente, según nos lo relata allá el libro de Números capítulo 32.